Hermano, la carta a los Colosenses tiene como prioridad que Cristo es lo más preeminente, es suficiente para todo, para satisfacer las necesidades más íntimas nuestras, y con Él es suficiente. Yo quiero recordar, antes de entrar a la última porción de este capítulo 2, que revisemos el versículo 11, que dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A través de el Señor se echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Nosotros mismos no podemos echar fuera nuestra maldad, hacer que cambiemos por nuestras propias fuerzas y convicciones, sacar lo malo de nosotros. Tiene que venir Cristo para echar fuera ese cuerpo pecaminoso carnal. Y también lean el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio que vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué nos dio Cristo? Pasando de muerte a vida. Nos dio vida, como que Cristo es la vida. Y verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ni la ley, ni ningún principado y maldad, ni mi propia maldad puede ser yo derrotado, porque todo lo clavó Cristo en esa cruz. Soy lo que soy por Cristo y he nacido de nuevo por Cristo, y el Espíritu Santo es el que me permite tener una nueva vida y pasar también de obras de muerte a obras de vida, a obras de vida. Y ahora el apóstol, en este versículo que sigue, golpea la mesa y advierte que no existe nada que podamos hacer para nosotros mejorar nuestra santidad. Nada que podamos hacer como mandamiento de hombre para elevarnos y poder ayudar a Dios en su obra de santificación. Y lo que viene ahora es lo que vamos a ver. Dice, por tanto, versículo 16 del capítulo 2. Y ahí ese por tanto es dice, no lo permitan que nada suplante su dependencia a Dios, al Espíritu Santo. Una vez creo que lo conté una vez, que había un perro africano que agarró y destrozó una Biblia y pareciera que se hubiera comido un par de páginas. Y entonces ese perro era un perro cazador, y aquel negro africano salía a cazar con el perro y estaba preocupado el dueño del perro porque se había tragado páginas de la Biblia. Entonces fue el misionero y le dice, mira, tengo un problema, mi perro se comió la Biblia esa tuya. Y dice el misionero, oh, ¿quiere otra? Y le damos otra enseguida. Digo, no, estoy preocupado por eso, porque mi perro es cazador. Y ese libro, cuando tiene una magia que el hombre más sanguinario lo vuelve manso como paloma, y entonces resulta que también tipos que yo he visto peleando y ahora son inofensivos y son buscapleitos, y eran buscapleitos y ahora son gente de casa, y estoy preocupado que mi perro ahora no quiera cazar conmigo. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que el poder de Dios es el que produce el cambio. No le demos crédito a nada por encima de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Y eso, miren, hermano, el hombre es una fábrica de idolatría. Aquí en Panamá hubo un boxeador muy bueno, no voy a reservarme el nombre, pero lo más probable es que este es un campo de boxeo, todo el mundo sabe. Él peleó 22 veces siendo campeón. 22 veces puso su título invicto.
¿Y sabe por qué? El que le atribuía a él su victoria, el pantaloncito rojo que tenía. Él peleó con el mismo pantalón las 22 peleas, porque él consideraba que el amuleto de él era el pantalón, no era él. Y eso, el hombre es una fábrica de ídolos, es una fábrica de amuletos. Llega el momento en que dependemos de que la suerte o la mala suerte depende de algo. Y eso llevarlo al territorio de Cristo es blasfémico, es escupir el rostro del Señor. Cristo es el todo de Dios, Cristo es el consumado Cristo es la plenitud de la deidad, en Él estamos completos. Cristo es el autor y el consumador de la fe. No podemos poner a nada ni a nadie por encima de Cristo, ni siquiera igualarla a Cristo. Y eso es lo que el apóstol dice. Por tanto, si todo fue clavado en la cruz, si todo lo que somos es por la obra de Él, por tanto, y aquí viene el título de mi mensaje, no cambiemos vereda, camino real por vereda. ¿Saben qué significa eso? Camino real por vereda. No cambiemos un camino pavimentado por ir por un trillo lleno de huecos y de bajadas y de hondanadas y de precipicios. Si tenemos el camino de Cristo, que dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, no entremos a torcer ese camino utilizando instrumentos y mandamientos de hombres que no tienen que ver nada con lo que Dios dice. Y eso es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí. En primer lugar, entonces, no cambiemos, no entremos, o más bien, solamente son 2 puntos. Es vereda, es una vereda, no un camino real, andar por medio de mandamientos de hombres. Y no según Cristo. Es una vereda andar por ordenanzas de hombres. Y vamos a ver los versículos 16 al 18 de este capítulo 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue por comida. Hermano, los judíos no comen puerco, no, los adventistas no comen puerco, y podemos, musulmanes, ustedes comen puerco, ¿verdad? ¿Y qué le dije yo? Bueno, mi Señor Jesús dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre es que sale ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios. Pero entonces, judíos, inclusive cristianos, o inclusive creyentes que piensan que comer carne en un momento dado no es muy espiritual, o piensan que la comida tiene que ver con religiosidad o con potencia de Dios, nadie os juzgue, dice. Nadie os juzgue a través de comida, ni de bebida tampoco, dice aquí. También, estoy en el 16, ¿verdad? Dice, o en cuanto a días de fiesta. Hay cuantas fiestas judías, inclusive en nuestro calendario. En nuestro calendario hay calendarios apartados para el nacimiento de Cristo. Hay calendario para la Semana Santa. Entonces resulta que nuestra fe se fortalece por guardar días, o por ayunar, o por guardarse de alimentos. No es así. Nadie os juzgue. Mi vida espiritual no depende de las cosas que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por mí. Hermano, y eso que hay que recalcarlo muy bien, porque el hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Hay películas, por ejemplo, una de Indiana Jones, que era del cáliz sagrado, cáliz sagrado, que había que buscar la copa donde Cristo tomó la última cena. Ahora, ¿cuál es lo que era lo importante? No era la ilustración del pan y el vino como una figura de la sangre y del cuerpo de Cristo, sino la copa que él tomó él. Entonces hay que buscar la copa. El hombre es una fábrica de ídolos y entra por las veredas y se aparta de la verdad.
Y eso lo vemos inclusive en nuestras filas evangélicas, que estamos suplantando a Cristo por otras cosas. En días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Los días de reposo, los judíos, lo vemos también con los judíos, que guardaban el día de reposo donde no se hacía nada. ¿Cuántas veces Cristo, en la oposición más grande que tuvo Cristo, ¿con qué fue? Con los días de reposo, con los sábados. ¿Y cuál fue la oposición más grande que tuvo el apóstol San Pablo? La circuncisión. Siempre un elemento por encima del Señor. Entonces el Señor nos llama a eso. No cambiemos vereda, el camino real por vereda. Veamos el texto de Romanos 14, 14 al 22. Romanos 14. Dice la Escritura: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si yo estoy en un restaurante chino y me trajeron un chop suey o un chow mein, aunque dice Tommy que todas esas comidas son inventadas occidentales, que los chinos no comen eso. La comida china son más elaboradas. Y estoy comiendo y resulta que veo allá una esfinge china con un incienso prendido. Y digo, ya la vida, esto está entregado y sacrificado a ese ídolo que está allá. Estoy en un lugar de ídolos, no voy a comer. ¿Qué me dice Cristo? No, nada es inmundo en sí mismo. Tú no, pero si para ti es pecado comer en ese lugar porque se está dando un sacrificio o una adoración a ese ídolo, párate y vete porque ya es pecado para ti. Pero para mí no es pecado. ¿Yo qué hago? Oro, bendigo los alimentos, le doy gracias al Señor y me lo como. Me lo como. Y parece cosa ridícula, pero hermana, hay los adventistas que guardan el sábado, que cuando uno cuela una parte de la ley de guardar el sábado, también ellos no comen animal que tenga sangre acumulada. Tiene que haber la gallina, como hay que cortarle la cabeza, sacarle la sangre, un kosher, pues un kosher de gallina o cualquier tipo de animal que con sangre. Y resulta que había una empleada adventista que era muy buena con la ama y estaba muy contenta la dueña de la casa con ella, y el día del cumpleaños le hizo un sancocho y entonces ella se sienta: mira, esto es para ti, disfrútalo, tú has sido muy buena empleada, tú eres maravillosa y quiero que comas esto que te hice. Y entonces ella agarra la cuchara, se la va a llevar a la boca y se detiene y dice: ¿cómo mató la gallina? Entonces dice: bueno, como matamos nosotros acá en el interior, así, estrangulándola. No me puedo comer este animal. Este animal tiene sangre intoxicada y pecaminosa. Y me paré y digo: bueno, hasta aquí trabajas conmigo, ¿viste? Porque todo lo hice por amor a ti, malcriada. Y perdió el trabajo por guardar una ley, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos y juzgamos a los hermanos por lo que comen o por lo que no comen. Si tú comes y para ti no hay problema, gloria a Dios. Y tú, si no comes porque tú para ti eres más débil espiritualmente, pensando que necesitas privarte para tener más fortaleza de Dios, bueno, gloria a Dios pues. Como dice el apóstol Pablo, para el que come, bien, no juzgue al que no come. Al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque la vida de fe no consiste en comida o bebida, no consiste en eso, hermano, sino en el poder que da Dios. Dice: no ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero el hombre es una fábrica de ídolos y pone el elemento por encima del mismo Dios mismo, del de Dios mismo. Y leamos hasta estamos bien, Romanos 14, ¿no? 14. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
Claro, porque si mi hermano me ve a mí comiendo en un lugar y para él eso es pecado comer ahí porque hay un sacrificio a los ídolos, entonces ya no andas en amor. Yo por amor a mi hermano yo me privo, no es porque mi conciencia me acuse, sino por amor a él. Y dice la Escritura, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida. No pongamos la carreta delante de los bueyes. Lo que mueve a Dios es su justicia, su paz, su misericordia, su gozo. El Espíritu Santo en nosotros es a ver que Cristo murió por mí. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, no permita, no Dios juzgue por comida o bebida o por guardar días. No, Señor, no lo permitamos. Un calendario no me puede decir que cuando yo guardo ese día del calendario soy más santo. No, Señor, no lo permitamos. También, había citado, parafraseado Mateo, pero sí, Mateo 15, 17 al 20, que habla de que no es, vamos a leerlo nuevamente, por favor, mejor que sea de la boca de Cristo y no la mía, porque uno puede omitir cosas importantes. Mateo 15 dice, verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Así que para ellos, estos fariseos juzgaban duramente a los discípulos de Cristo porque comieron sin haberse lavado las manos. Entonces el problema de cuando nosotros nos sometemos a preceptos humanos, entonces entra lo que se llaman las tradiciones. Y hacemos las cosas no porque la palabra de Dios lo diga, no porque Cristo lo quiera, sino porque se ha establecido una pauta humana en nuestra fe y se ha distorsionado. Y cuando dice la Escritura, hermano, volviendo a nuestra carta a los Colosenses, que el verso 17, todo lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando dice sombra de lo porvenir, todas estas fiestas judías que había, el día de reposo inclusive, las fiestas estas de luna, todo era sombra, apuntaba a la venida de Cristo. Y ya cuando está Cristo aquí, no tenemos que quedarnos en la sombra, ya estamos en la presencia viva de Dios. ¿Me explico? Entonces no podemos caer en ese tipo de rutinas religiosas que hacen que los hombres se sientan muy contentos porque se rezaron 5 veces al día, o los judíos que rezan 3, y ya somos matemáticos. Entre más hago las cosas santas, entre comillas, más santo soy. Entonces, ¿quién se lleva el mérito? ¿Quién? El hombre se lleva el mérito. Porque entre más hago cosas sagradas, más favor de Dios tengo. Y no es así. Cristo pagó por mí. No tengo yo que pagar algo o ganarme las gracias de Dios haciendo algo. Y eso me está quitando a mí el poder de Dios para que Dios se manifieste en mí. Porque entre más poder humano hay en mi actuación, el poder de Dios está ausente. Entre ya el poder humano desaparece, entonces cuando Dios comienza a actuar en nosotros. Y el verso 18 dice en este punto que no permitamos, no andemos por la vereda de los mandamientos humanos. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué premio? Los galardones que Dios da para aquellos que viven sujetos a Él y que viven en el poder de Él. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto es una poesía esto. Y miren, observen, nadie os prive.
Toda esta gente que los obliga a someterse a días, a ayunos, a comidas, a bebidas, toda esta gente tiene una apariencia de piedad. Aparentan humildad, afectan humildad. Pero inclusive aquí dice, y esto era muy judío, el culto a los ángeles. Llegaba el momento en que ellos en su humildad pensaban que era mejor invocar una oración a un ángel, porque nosotros somos tan pecadores que no podemos hablarle directamente a Dios. Así que vamos a utilizar una palanca, un ángel. Y yo recuerdo niño que decía, mi mamá nos enseñó, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me cueste en paz y en armonía con todos los santos, Jesús y María. Me acuerdo bien, y chiqui, y a dormir. Entonces, ¿era un culto a los ángeles o no? Ángel de mi guarda. La Biblia me autoriza a mí a rezarle a un ángel. En alguna parte, hermano. ¿O llegará un ángel más rápido que Cristo? ¿Y qué tan cerca debe estar Dios? Cuando alguien me dice a mí, aprovecha, hermano, que el Espíritu Santo está bajando. Dale, está bajando la gracia. Dale, recibe. Uno tiene que estar fildeando acá. ¿Por dónde va a entrar la cosa? Y viene Yo me pregunto, ¿cuánto más cerca puede estar Cristo si está dentro de nosotros? Si está en mi corazón. Vosotros sois, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tan cerca puede estar Dios más de mí? ¿Necesito una palanca para llegar al cielo teniendo al Espíritu Santo en mí? ¿Quién llega más rápido, un ángel o Cristo? Dice la Escritura que no sabemos ni siquiera pedir como conviene, y por eso Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Entonces, todo lo que se celebraba y esta invasión judía en la iglesia de Cristo, que eso no solamente es judío, también hablando de los cultos de los ángeles. Oye, antes que se me vayan los ángeles, había una hermana aquí que me da risa, que ella lo contaba como testimonio, y yo entré a la casa, desde que tú entrabas hasta la cocina había puros ángeles. Entonces ponían al ángel por arriba del Señor, ni siquiera. Imagínate, un ángel se sentiría ofendido por colocarlo arriba del Señor. Y vamos a leer Hebreos 1 al 8. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién tiene la excelencia del nombre? Cristo está por encima de todos, es preeminente. Dice el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te engendré, te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle quienes, todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, Entonces Cristo está por encima de todo. Y eso le digo, hermanos, y así
al colarse este asunto del culto a los ángeles, también se coló aquella idolatría de rezar a personas para llegar al Señor. Cuando sabemos que el intercesor, ¿quién es? Cristo. No existe mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Así que no andemos en mandamientos de hombres. No se nos ocurra pensar que nosotros le vamos a doblar el brazo a Dios haciendo tal o cual cosa. Todo es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Usted pide a Dios misericordia y Él va a tener misericordia. Porque Él es que es grande misericordia. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, dice la Escritura. Así que usted cada vez que ora por misericordia, Dios siempre va a escuchar, porque Dios ¿qué es? Misericordioso. Y Corintios dice, bienaventurado, bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios, dos apellidos tiene Dios, misericordia y compasión. Así que no tiene que latigarse o hacer X o Y cosa para ganar la misericordia de Dios. En ninguna forma. Entonces, primero, es una vereda entrar por mandamientos de hombre. No lo hagamos. No lo hagamos. Y ¿te acuerdan también los discípulos de Juan el Bautista? De Juan el Bautista se le acercaron a los discípulos de Cristo y les dijeron, ¿por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué los fariseos ayunan? Nosotros ayunamos y ustedes no. ¿Cómo estaban juzgando la espiritualidad de los discípulos de Cristo? Como que les faltaba. No tenían el elemento ayuno, por tanto no eran buenos discípulos. Pero dijo Cristo, si está el novio, si estamos en boda, y el novio está en la boda y la novia está con él, y bueno, ¿y para qué vamos a estar en ayuno? Estamos en alegría. Ahora, ¿se ha perdido el noviazgo ese? No, Cristo está en nosotros. Ahora, en segundo y último lugar, es una vereda, hermano, andar también por prohibiciones humanas. Mire lo que dice el versículo 19. Bueno, oye, es que una cosa, como no voy a echar para atrás, porque ya hablé de los ángeles, ¿no? Pero también dice, cuando dice entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿qué quiere decir? Así que cualquier visión esta que yo vi a un ángel que me habló, ¿qué dice aquí? Que no ha visto, habrá visto al diablo o a un espíritu de maldad, pero a un ángel no lo vio. Y dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O que la Virgen apareció en una pared o en una tortilla, allá en México, la Virgen de la tortilla. No, eso es real. ¿Dónde está Jorge por ahí? ¿Por qué? Eso dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Todas esas visiones no han visto nada. Y yo también escuché una hermanita que me dijo que estaba muriéndose, dice. Y vio a Cristo parada al frente de ella en la cama, hablándole, hija, no te vas a morir. Mire, hermano, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y verdad le adoran. Es más, el Señor no quiere que andemos con Él por fe, no por vista. ¿Sabe dónde vamos a andar con vista? Cuando estemos con Él allá. Y todo lo que Él dijo era verdad, y es verdad. Pero aquí en esta tierra, andamos por fe. Andamos por fe. Entonces, en segundo lugar, es una vereda, hermano, andar por provisiones humanas, y no en Cristo. Veamos el verso 19. Y no haciéndose. Dice, no anden por asuntos de comida, bebida, días de luna, días de reposo, cualquier cosa de humana. No. Y no haciéndose de la cabeza. ¿A quién hay que agarrarse? De la cabeza. ¿Esa cabeza con qué está escrito? Con mayúscula. En virtud de quien todo el cuerpo, si tenemos la cabeza, si nos adherimos a Cristo, a sus mandamientos, a su espíritu, ¿qué va a pasar? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, cuando estamos sometidos a Él, que es todo y en todos, ¿qué pasa? El cuerpo se va nutriendo y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Y qué pasa? Crece con el crecimiento que da Dios. Cuando estamos adheridos a la cabeza, cuando estamos teniendo a Cristo y no apoyándonos en algo fuera de Él, entonces nos nutrimos, nos fortalecemos, nos cimentamos,
nos arraigamos. Y por eso que tenemos que ser cristocéntricos, hermanos. Todo es Cristo, todo es Cristo. Todo es Cristo. El verso 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ya nosotros cuando morimos a Cristo, ya toda nuestra vieja manera de ser pasó. Todas esas formas o fórmulas o recetas mágicas de llegar al Señor, todo eso pasó. Ya hemos muerto con Cristo. Dice, dice, vamos a leer de nuevo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, esa práctica pagana o religiosa judía, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Qué son preceptos? Pero en estos preceptos, ¿cómo son? Humanos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a ¿qué? A mandamientos y doctrinas de ¿quién? ¿De Dios? No, ¿de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, o sea, eso no sirve para nada. Entonces cuando vienen, no manejes, no toques, Viernes Santo, no se bañen en un río, se vuelven peces, no toques, no manejes. Todo ese tipo de cosas no tienen ninguna efectividad en Cristo. En Cuba, la santería. Yo siempre tú ves en Cuba la gente andando de blanco, ¿no? Tiene que estar un año de blanco. Los hombres tienen que raparse. No se pueden dar la mano. No pueden mirarse a un espejo. Un montón una lista así enorme de preceptos. No toque, no maneje, no mire por otro lado, mira. Esa es una cosa increíble. Eso es precepto tras precepto tras precepto. Ahora, ¿eso tiene alguna efectividad? Eso ya en el momento que te lavan el cerebro, ya tú no tienes criterio, porque te roban todo el día haciendo y sumando y restando que no puedes tú vivir bien. Y por eso dice, si ya están muertos con Cristo, no vuelvan atrás. No vuelvan a tipo de rituales vacíos, huecos, que no tienen ningún valor frente a Dios. Dice, tales cosas, dice el último verso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Dice Pablo, pareciera que tiene cierta reputación vivir bajo rigores. Si yo no como carne y soy vegetariano, de repente tengo menos colesterol o no tengo colesterol en mi cuerpo. Tienen cierta sabiduría en culto voluntario. Yo no digo que no. En humildad y en duro trato del cuerpo, yo me someto a no tomarme una Coca-Cola porque tiene sal, tiene minerales y se va a volver piedras. Y está bien, dice que es un buen trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Tiene algún tipo de estas prácticas de privaciones alguna forma de dominar la carne? No. No, señor. No, señor. No tiene ninguna forma de dominar la carne. Me acuerdo jovencito, era joven, pero no jovencito, que estaba esa serie de Kung Fu. Y el monje del Tíbet, allá el templo del Shaolin privado, el hombre haciendo un montón de penitencias para superar y llegar a un estado de espiritualidad. Y yo me encantaba, porque el tipo cada vez que le preguntaba al saltamontes algo, él contestaba, y entonces todo es hueco, vacío, no sirve para nada. Y me acuerdo que yo no pasé un montón de locura. Había estado en un centro universitario, había un tipo, yo le voy a dar clase de yoga y vamos a relajarnos en el yoga. Y yo estaba ahí y haciendo una pose ahí. Ahora ponga la mente en blanco. Blanco para poder relajarse. Blanco de nadie puede estar en blanco. Y además, Cristo nunca nos llama a mantenernos la muerte en mente en blanco. No, señor. Es más, la Biblia no es mente en blanco. No existe mente en blanco.
En la Biblia es, si antes robaba, ahora trabaja. Si antes era con palabras deshonestas y obscenas y corrompidas, ahora palabras que edifican. Nunca es blanco. Mora en abundancia la palabra de Dios. Y yo, ¿qué pasa? Que en la clase yo me dormía, no me quedaba en blanco, me dormía totalmente. El relax, el relajamiento. ¿Qué dice la Biblia con relación a la oración? Dice que oremos. ¿Qué pasa? Que si estamos afanados, hagamos oración a Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y quién? Y la paz de Dios. ¿Quién da la paz? ¿Quién la da la paz? ¿Un relajamiento o meditación trascendental? ¿O un par de tragos? ¿Quién da la paz? Cristo da la paz. Y la paz de Dios. ¿Quién da la paz? Cristo da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No existe ninguna práctica externa que pueda darle al hombre paz. Solo el Señor. No tiene ninguna práctica valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, ayunan los mormones, ayunan los adventistas que son expertos, ayunan los testigos de Jehová, ayunan en los budistas. ¿Y eso ayuda en algo a la carne? No ayuda a la carne. Ayuna inclusive el terrorista que va a hacer un acto de terror. No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que vale es la fe en Cristo. Él es la vida. Dice el Cristo, que dice Juan 1:1, que dice que en el principio en el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, dice el verso 14. Pero dice también, me fui para el 14, y el 2 que dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es el que da vida? Y cuando yo tengo la vida de Cristo, tengo la luz, puedo entender las cosas. Es cuando viene a alumbrarse todo. Con Cristo está. No pongamos nada por el lado, por arriba, por debajo de Cristo Jesús. Él es el todo. Y cuando uno cree absolutamente en Cristo y en sus promesas, y el Señor quiere que creamos como niños, sin dudar en Él, Él se manifiesta todo su poder en nosotros. En un libro que estoy leyendo, me gustó una ilustración de una sequía allá en el centro de los Estados Unidos, cuando se dan, donde pasan los tornados y todo, y había una sequía grande que estaba viviendo un pueblo allí, y ya la cosecha corría el riesgo de perderse, y que estaba todo el mundo preocupado porque era una comunidad granjera, y comenzaron, dice, y convocaron al pueblo a orar en un sitio para clamar para que lloviera. Y el pueblo se reunió, trajeron unos cruces, otros crucifijos, tuvieron pata de conejo o rosario, todo el mundo trajo sus objetos de fe allí, y otros oraban, y entonces, y comenzaron todo el pueblo a clamar ahí, y cayó un chaparrón, y en medio de la multitud, la única que estaba con un paraguas puesto era una niña de 9 años. Porque esa sí creyó, esa trajo paraguas. ¿Oíste? Esa, los demás dijeron, ¡váchala, está lloviendo! Dice, yo sabía que iba a llover, porque Dios está conmigo, porque yo creo en lo que Él dice. Porque Él es, en la fe sin obras es muerta. Cuando yo oro tengo que saber que Dios está allí, no es una receta mágica. Yo creo totalmente que cuando oro estoy hablándole a Dios. Y yo lo necesito para que Él pueda yo derribarle su puerta, hacer un tipo de prácticas adicionales para ganar su favor. No, que lo que Cristo dijo, el que llama, se le abrirá. Así que la única que tenía paraguas era ella. Quizás la única oración que tenía valor en toda esa multitud era la de ella. Era la de ella. Vamos a leer
Juan 5, para que ustedes vean la maldad cuando uno se vuelve religioso. Cuando uno se vuelve religioso, que es una práctica de rituales, miren cómo nos volvemos de malos. Este es el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y el ángel, acuérdense que esto es verdad. Dios manifestaba migajas de misericordia en tiempo de fiesta judía. Así que uno que otro. Pero cuando Cristo vino, gracia sobre gracia vino sobre nosotros. Y dice, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38 años que estaba enfermo. 38 años. Que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El hombre más angustiado de toda esa multitud era ese, 38 años. Cuando uno tiene una enfermedad de 38 años ya no queda ni mamá, ni papá, ni hermano que quiera estar. Está solito en la vida, hermano. Una prueba de 38 años de enfermedad, eso no lo aguanta nadie. Y él también estaba fuera de competencia porque era paralítico. Él le ganaba el ciego, el sordo, todos tenían mejor ventaja que él. ¿Y qué dice el verso 7? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y eso es lo que es el hombre. El hombre, para resolver sus problemas, o se apoya en otro o se apoya en él mismo. Y ese es el error, precisamente. En Cristo no nos apoyamos ni en otro, ni en menos en nosotros mismos. Tenemos que apoyarnos en el Señor. Y dice, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué? Día de reposo aquel día. Y como Pablo está pegándole a la mesa diciendo que no permitas que la práctica religiosa vaya por encima de mi gracia, de la gracia del Señor, aquí viene el problema. Cuando se pone por arriba de Cristo cualquier mandamiento humano. Y dice el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Pero miren, nadie dijo, oye, ¡qué bien! Estás caminando. Y ese lecho que siempre estabas acostado sobre él, ahora lo llevas en la mano. ¡Gloria a Dios! Dios es bueno. Miren, este es el hombre que tenía 38 años buscando cómo sanarse y está caminando. No dijeron eso. ¿Por qué llevas ese lecho andando? Porque cuando uno se vuelve en la práctica religiosa y no descansa en Cristo, uno se vuelve acusador, hermano. Se vuelve legalista, fijón. Está mirando cómo camina el otro. Cuando uno se somete a práctica. Pero entonces, hermanos, ¿qué pasó con esto? La misericordia de Dios es diferente. La ley dice, prohibido bañarse en este lago. Es un letrero grande, prohibido, hay caimanes. Y un niño se tira y está allá ahogándose. Y yo estoy acá viendo el letrero, prohibido bañarse en el lago, y el niño se está ahogando. ¿Qué debo hacer? ¿Someterme a la ley del letrero o salvar al niño? ¿Qué hago? Eso es precisamente lo que hizo el Señor. La misericordia, quiero misericordia, no holocaustos y sacrificios, quiero misericordia. Y veamos el Gálatas 5, 16, 25, una vez más para ya ir redondeando las Gálatas.
Gálatas 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debo hacer yo para tener una vida de victoria sobre el pecado? ¿Qué debo hacer? Andar en el Espíritu, dependiendo del Espíritu. No dependiendo de las prácticas y rituales humanos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. O sea que la lista puede ser más grande. ¿El qué queremos? O andamos en el Espíritu diciéndole, Señor, tú eres el que hace tu obra en mí y dependo de ti, y no andando en rituales humanos o simplemente ando en la carne. Y todos nosotros, si no estamos en el Espíritu, ¿estamos dónde? En la carne. Por eso Pablo dice, no lo permitan, no lo permitan, no lo permitan. Y leemos hasta el 25. Vamos estoy en el ¿qué? Muy bien. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Cristo vive en mí y yo permito que Cristo haga el resultado en mí, no tengo que someterme ni a la ley de Dios, porque Dios hace cumplir su ley a través de su Espíritu. Y dice el verso, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, hermano, quiero decir unas palabras de doctrina, no de aplicación, de doctrina. No cambies camino real por vereda. No dejes el camino pavimentado de Cristo por tratar de encontrar atajos para mejorar la gracia, el favor de Dios a ti. Eso es falso. Jesús es la vida. Jesús es la luz. Y nosotros somos luz si estamos en comunión con el Señor. El que anda en Cristo no anda en tinieblas. La vida en Cristo, hermano, es andar en fe. Recibimos a Cristo en fe y andamos en Cristo en fe. Cumplimos su palabra en fe. ¿Y qué fe? En la Biblia, en Hebreos 11:1, ¿qué dice? ¿Qué fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo andamos? Andamos por fe, no por vista. Confiamos en lo que Él dice, nos paramos en su palabra, no lo vemos, pero confiamos plenamente en Él. Su Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Él. No andamos por vista. Normalmente el hombre vive viendo lo que hace, ¿verdad? Es más, cuando vayamos a Rumania son 10 horas de vuelo más 2 horas y media a Bucarest, más 1 hora para el otro lado. Y cuando yo tengo ese avión enorme, el Jumbo ese de Air France o de Iberia, oye, ¿cómo este animal tan grande, esta máquina, no se cae? ¿Por qué no se cae? Yo cuando voy allá arriba no creo en la ley de Newton de la gravedad, de que todo lo que sube baja, sino que creo en estos principios de la aerodinámica que permite que el avión se suspenda en el aire. Toneladas de toneladas, y yo creo absolutamente de que no va a caerse. Tengo una fe bajo un principio científico. Cuando tomo un vaso de agua, no digo, ¿estará pura? Ahora que no llueve, gracias a Dios que está lloviendo. No, tomo mi vaso de agua y doy por descontado que está pura.
Eso es una fe también, una fe que física, porque el agua es inolora, incolora y no tiene sabor. Todos nosotros estamos manejándonos con un grado de fe material, pero es una fe que tiene que ver con vista. ¿Por qué? Porque tenemos que estar sometidos a reglas materiales. Pero cuando andamos en Cristo, tenemos una fe en que aunque no la veamos, Dios es fiel y la va a cumplir. ¿Me estoy explicando? Estaba leyendo también una ilustración que se la paso ya para terminar. Que hay un antílope impala allá en el África. Es un animal que tiene un salto de altura de 9 metros cuando salta y se extiende en el salto largo a 30 pies, no, 9 pies y 30 pies de distancia. Y hay 3 saladinos en un antílope. Cuando él salta alto y salta largo. Ese animal es increíble, es muy difícil cazarlo. Tienes que cazarlo cuando cae. Y el impala, cuando está en el zoológico, en cualquier zoológico del mundo, le ponen una cerca, como de aquí nada más. En todos los zoológicos es un muro y están los impalas adentro. La pregunta es, ¿por qué el impala no salta ese muro si ese animal salta 3 veces el muro ese? ¿Sabe por qué no lo salta? Porque no ve a dónde va a caer. Y por eso no da el salto. Él está limitado a su vista. Y por eso lo puedes tener tranquilamente, que ninguno se va a escapar pudiendo escaparse. Nosotros no somos antílopes impala, hermano. Nosotros no vamos a decir saltamos, no, sabemos que vamos a dar. Nuestro salto de fe no es al vacío, sino que Dios cumple su palabra y Él honra su palabra. Y yo confío en Cristo, confío en su poder. Y es mi vereda correcta, es el camino, la verdad y la vida. Él vive en mí, su vida está en mí, Él es la luz de mi vida. No debo en ninguna forma tratar de apartarme de ese camino. Eso es lo que es la carta a los Colosenses, hermano. Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús.